Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a una clase más del diplomado. Pues para nosotros siempre es un enorme gusto contar con su presencia y participación, porque eso sobre todo implica el deseo de seguir aprendiendo. Permítame presentarme con cada uno de ustedes. Mi nombre es Roosevelt Lambert, yo soy psicólogo clínico. Soy acá de Ecuador y para mí pues también es un enorme placer poder dirigirme como parte del cuerpo docente del Centro Internacional de Capacitaciones Profesionales. Esto es un tema realmente que a muchos docentes, sobre todo las personas que se desarrollan en el campo profesional de la docencia, del aprendizaje, importante siempre estar actualizándonos en estos temas de total interés. Ahora, usted sabe que existen cada vez nuevas corrientes, por decirlo así, dentro del sistema educativo que nos permiten a nosotros ir innovando y mejorar esos procesos de aprendizajes, mejorar esas metodologías, esas estrategias metodológicas que vamos a impartir y que vamos nosotros a desarrollar con nuestros estudiantes de cualquier nivel que estemos impartiendo la clase. Pero para ello es importante entender algo. Ahora, ¿por qué esto de la neuroeducación está cogiendo tanto auge, tanta relevancia en el sistema educativo? Porque se ha visto necesario primero entender que la neuroeducación ha venido a dar un salto cualitativo que enriquece de manera notable a la educación tradicional. Pues la educación tradicional ya no ha tenido los mismos efectos que se podría pensar porque ya está muy obsoleta de pronto sus metodologías, sus corrientes de pronto no son las indicadas para generar un desarrollo de pensamiento crítico, analítico, creativo que necesita hoy en día nuestras generaciones. Entonces, por tal motivo, ahora es importante vincular esos avances de la neurociencia en lo que tiene que ver sobre todo con nuestro cerebro, con nuestras emociones, con nuestros comportamientos y nuestras reacciones para conocer cómo impacta esto en el proceso de aprendizaje, en el proceso de enseñanza y aprendizaje que como educadores tenemos que hacer, tenemos que innovar. Entonces, muy importante eso y para ello es muy importante conocer este órgano principal importante que yo al menos siempre en nuestras clases yo lo esquematizo. Tengo acá mi cerebrito también pues didáctico y es muy importante porque este órgano del aprendizaje, conocerlo a fondo, conocer cuál es su biología, su fisiología, me va a ayudar un poco a mí a entender por dónde ir en ese escenario de la educación y no solo dejarme llevar por corrientes de pronto que ya no me dan un enfoque educativo, sino más bien aquel enfoque que simplemente antes, yo me recuerdo cuando nosotros estábamos en las escuelitas, en los colegios, pues que siempre nos permitían repetir lo que el maestro decía y no nos daban la oportunidad de pronto de generar un criterio propio porque en esos momentos pues la educación no lo permitía. Pues ahora se trata de ir construyendo ese aprendizaje, el constructivismo, como lo dice mismo esa corriente filosófica, pero a partir de qué? A veces nuestros estudiantes no cuentan con los recursos para crear o para construir el conocimiento y es ahí en donde la labor del docente tiene que estar muy implicada y de manera didáctica para poder enganchar con nuestro estudiante. Entonces, la neuroeducación básicamente puede definir como aquella ciencia que nos permite conocer cómo funciona nuestro cerebro en los procesos de aprendizaje. ¿Cómo es que funciona nuestro cerebro para fortalecer, para potenciar ese aprendizaje en nuestros estudiantes? Que es muy importante porque cuando nosotros no tenemos ese conocimiento de primera mano de cómo o qué áreas de nuestro cerebro tenemos que estimular para motivar, para poder crear, para poder continuar con ese proceso de aprendizaje, los estudiantes se desmotivan. Y más ahora en el contexto actual en que nos encontramos desde la virtualidad, en donde no hay ese contacto como tal, que no hay esa apreciación que se necesita, importante también dentro de la educación,
pero existen otras herramientas tecnológicas que nos permiten enganchar con nuestros estudiantes. La neuroeducación parte básicamente de tres esferas importantes. De la neurociencia, que obviamente es la ciencia que estudia las estructuras, la biología y la fisiología de nuestro cerebro y todo el sistema nervioso. La pedagogía, que es aquella ciencia que estudia la formación educativa del ser humano en todas las etapas de la vida. Y la psicología, que es la ciencia que estudia el comportamiento humano, las conductas y los procesos mentales. Desde ahí hay un eje central en donde la neuroeducación encaja y engrana con estas tres esferas necesarias e importantes para poder aplicar en el proceso de enseñanza esos métodos y conocimientos que agarra de la neurociencia, de la pedagogía y la psicología para poder desarrollar esa habilidad de aprendizaje que nos puede a nosotros, a los educadores, potenciar nuestras metodologías y sobre todo adquirir nuevos conocimientos para poder transmitir de mejor manera y con mayor entusiasmo los conocimientos a nuestros estudiantes. Es importante entender que nosotros tenemos que tener claro, los hemisferios están bien delimitados, ¿no? El hemisferio derecho con su capacidad creativa, con su capacidad intuitiva, con su capacidad espacial, musical, artística, y también el hemisferio izquierdo con su lado más lógico, más racional, el lenguaje escrito, más analítico, por llamarlo así, el lado más científico y el lado más creativo, el derecho. Ahora, es muy importante que también nosotros como docentes, como educadores, podamos descubrir cuál es nuestro hemisferio dominante para poder también potenciar. Y la idea es aquí poder encontrar ese equilibrio entre los dos hemisferios, tanto el hemisferio izquierdo como el derecho, tanto el lado lógico, matemático, analítico, como el intuitivo, el musical. Es muy importante encontrar ese equilibrio. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a descubrir en cada uno de nosotros cuál es nuestro hemisferio dominante. De pronto muchos pensarán que es el hemisferio izquierdo porque todo lo manejamos con la derecha, de pronto nos queda cierta duda porque somos ambidiestros, en fin, pero saber también determinar cuál es nuestro hemisferio dominante nos va a ayudar a fortalecer aquel hemisferio que está todavía un poco débil y que necesitamos equiparar. ¿Listo? Vamos a hacer así como está la imagen. Ustedes pueden ver así como está la imagen. Hacen un pequeño triángulo y van a enfocar, de pronto están cerca de un tomacorriente, de un interruptor, de algo que esté en la pared y ustedes lo van a poner así, ¿verdad? Y lo van a cuadrar en ese espacio que genera ese triángulo. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes puedan enfocar a través de ese espacio formado por sus dos manos, ustedes van a hacer primero cerrar un ojo y luego cerrar el otro ojo. Cerrar un ojo, el ojo izquierdo, y cerrar el ojo derecho. ¿Listo? Y ustedes van a ver con qué ojo se desenfoca menos. Yo cierro el ojo izquierdo y es casi como que ni se mueve el interruptor. Yo cierro el ojo derecho y casi desaparece del espacio que cuadré. ¿Les pasa igual? Sí, ¿verdad? Perfecto. Entonces vaya ahí anotando y usted ponga ahí, a ver, ¿qué lado se le mantuvo intacta la imagen que usted visualizó y no se le movió tanto? Si fue el izquierdo, póngale izquierdo. ¿Ok? Si fue de pronto el derecho que no se le movió nada, entonces póngale derecho. Vamos con lo siguiente. Observemos la imagen. ¿Ok? Vamos a cruzar las manos, como ustedes pueden observar ahí en la imagen. Al momento que ustedes cruzan la mano, tienen que fijarse qué dedo pulgar queda encima de toda la mano. Y si, por ejemplo, a usted le quedó el pulgar izquierdo en la mano, lo pone pulgar izquierdo. Se vale solo hacer una vez, porque si usted de pronto ya quiere tratar de cambiar, no. O sea, así, naturalmente, cuando usted cruza la mano, ¿qué dedo pulgar le queda encima de todo? Ponga entonces qué pulgar le quedó ahí. De pronto ya vamos como que empate, de pronto va ganando un lado, va ganando el derecho, va ganando el izquierdo. Vamos a seguir. Ahora,
vamos a cruzar los brazos, como está la imagen, tal cual, y usted tiene que darse cuenta qué brazo queda sobre el otro, ¿ok? El que está arriba del otro brazo. Si es el brazo derecho, ubíquelo, brazo derecho, si no el izquierdo, el izquierdo. Ya ahora vamos, como quien dice, pues de pronto unos tienen dos derechos, uno izquierdo, o dos izquierdos, uno derecho, pues bueno, o de pronto alguien tiene los tres izquierdos, los tres derechos. Vamos a ver ahora con el cuarto ejercicio. Usted va a cruzar la pierna, ahí donde está sentado o sentada, y usted va a darse cuenta qué pierna es la que cruzó. Si cruzó la pierna izquierda, ok, lo ubica pierna izquierda. Si cruzó la derecha, de pronto, la derecha, ¿ok? La derecha, muy bien. Ahora ahorita vamos 4, ¿verdad? Vamos al desempate porque de pronto alguien puede tener dos izquierdas, dos derechas y no sabe cuál es el hemisferio dominante. De pronto otros ya van más o menos dándose cuenta de cuál es el hemisferio que va dominando en su cerebro. Ahora, para poder dar ese desempate, vamos a hacer este ejercicio importante. Ok, vamos a ver a esta imagen y ustedes van a escribir en el chat en qué número de estacionamiento está el vehículo. ¿Ok? Pueden tener ahí un minutito para darse cuenta, analizarlo. De pronto ustedes van a usar el hemisferio izquierdo, algo más lógico. Van a analizar cuál es el número que sigue. Número 5 dice Silvia. Sí me gustaría que puedan observar muy bien la gráfica, la forma en que está el auto. 4 dice Gregory. Ya parece que por ahí ya alguien atinó. Ahora, es importante tener en cuenta algo. La imagen que ustedes ven a la derecha es la misma viendo desde otra óptica, ¿verdad? Entonces, cuando estamos viendo desde esa óptica, nos damos cuenta la secuencia numérica y pues ahí se nos resulta más fácil poder adivinar cuál es el número en el cual el vehículo se estacionó. O sea, ahí indiscutiblemente, por lógica, rapidito, tú sabes que es 87, ¿no? Porque está 86, 88, 89, 90 y 91. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando dejamos esta imagen? De pronto el hemisferio izquierdo empieza a hacer un análisis y quiere darle una lógica. Y dice, a ver, y empieza a creer que es una secuencia, ¿verdad? O un patrón que hay que seguir. 16, al otro le sigue el 6, que entonces le sumo 10, 16 menos 10 queda 6, por cuánto quedé 68, cuánto y ahí cuál le sigue, porque básicamente así son esos ejercicios de razonamiento lógico. Entonces el cerebro izquierdo empieza a querer dar esa lógica por su naturaleza. Pero sin embargo, aquellas personas que tienen más desarrollado el lado derecho, más creativo, más intuitivo, pues buscaron el mecanismo, la forma para ver qué posibilidad existía de dar una respuesta más rápida, una respuesta más obvia, por llamarlo así. Primero, saber cuál es nuestro hemisferio dominante nos permite tener en cuenta por qué de pronto, como dijo una participante, una estudiante, mira, es que yo dije 87, pero soy zurda. ¿Qué pasa ahí? Que el hemisferio derecho controla el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, aquellas personas que tienen mayor potencial, mayor fortalecimiento en ese hemisferio derecho, pues serán personas que tengan mayor destreza musical, mayor habilidad en el arte, mayor intuición sensorial, se pueden de pronto manejar bien en espacios abiertos porque tienen desarrollado esa percepción temporoespacial y más allá de pronto no sé si a mí me pasa, por ejemplo, que yo por calles casi no me dirijo. Yo me dirijo por referencia, por espacio, por entorno. Entonces, en sí, es muy importante entender eso. Ahora, de pronto, si usted sacó un puntaje en donde tiene mayor énfasis o mayor puntaje en el hemisferio izquierdo, es usted de pronto una persona muy analítica, de pronto que le gusta ser una persona que le gusta seguir una secuencia ordenada, que le gusta razonar mucho antes de dar una respuesta, pensarlo antes de poder decir las cosas, ¿verdad? Tiene de pronto mayor facilidad para el discurso y puede ser que eso permita
permita a usted identificar. ¿Y por qué a usted le sirve conocer al menos tu lado dominante? Porque a mí me permite también equilibrar al momento de yo estar frente a este grupo de estudiantes en donde sabemos que cada uno de ellos es un mundo diferente. Tenemos que darnos cuenta para poder desarrollar y potencializar esa habilidad que podemos detectar en nuestros estudiantes. No sé si ustedes que se manejan en el contexto educativo, a quienes que trabajan para el medio educativo, al momento de iniciar cada año lectivo siempre se hace una evaluación diagnóstica inicial. Esa evaluación diagnóstica inicial me permite a mí como docente saber ese punto de referencia, saber ese punto de partida con que mi grupo de estudiantes inicia ese nuevo año. Entendiendo de que, por ejemplo, no todos pueden iniciar con las destrezas que requiere ese año escolar, pero sí debo entender y encontrar un punto medio. De pronto, de mis 40, de mis 25 estudiantes, no todos tienen un mismo ritmo de aprendizaje. No sé si ustedes manejan también esa manera de evaluar. Se evalúan los conocimientos, se hace un diagnóstico referencial al inicio del año lectivo y donde tenemos que darnos cuenta mucho sobre el estilo y el ritmo de aprendizaje. El estilo me va a mí permitir saber cómo puedo yo impartir esas nuevas estrategias metodológicas. Si la gran mayoría de mis estudiantes maneja un estilo visual, quiere decir que mis clases las tengo que hacer mayormente visuales, gráficas, dibujos, pictogramas, algo que a mi grupo de estudiantes pueda llamarle la atención. Y claro, sin dejar a un lado aquellos que también de pronto tengan el lado más auditivo, de pronto con música, haciendo entonaciones diferentes al momento que estoy impartiendo clase. De pronto un grupo también tiene desarrollado ese lado kinestésico, en donde yo necesito hacer una actividad en donde tengan que moverse, una actividad lúdica, donde tengan que salir fuera del salón de aula y poder generar un aprendizaje. ¿Por qué es importante conocer esto, mis estimados? Porque cuando yo identifico ese estilo de aprendizaje, yo puedo engancharme con los estudiantes y poder establecer estrategias que me van a permitir a mí generar ese aprendizaje. Si no, yo me voy a basar en un currículo que está plasmado en un libro que me viene ya desde un Ministerio de Educación y pues a veces cómo eso yo lo traduzco a cada cabecita, a cada estudiante para que pueda llegar el conocimiento. De pronto, de todo ese conglomerado grupo de estudiantes, uno o dos, al menos los que están en primera silla, le llamará la atención. Pero desde ahí, desde la metodología, cómo yo distribuyo el aula, es una estrategia que causa impacto en la educación. Claro, desde la presencialidad lo podíamos hacer, pero ahora tenemos que ir desde las nuevas herramientas tecnológicas que contamos en esta área para poder engancharnos. Muchos de nuestros chicos realmente acá, al menos en Ecuador, ya están deseosos por retornar a clase porque es algo que les ha causado bastante frustración en el aprendizaje a través de la virtualidad. Y eso que son generaciones nativas digitales y que manejan a la perfección toda esta tecnología, pero sin embargo ellos se sienten como que les falta esa presencialidad. Recordemos que como seres humanos somos seres sociales y necesitamos esa presencialidad porque aprendemos a través de las experiencias del otro, a través de lo que yo observo, a través de la imitación, aprendizaje por observación, es muy importante. Ahora, eso también ha detenido un poco lo que es la creatividad, ¿verdad? No sé si les ha pasado para quienes trabajan también con estudiantes, que ya los chicos casi no tienen desarrollado ese lado creativo y que casi hay que darles masticando todo cómo queremos que presenten un trabajo. No viene de ello ese lado creativo de decir, pues bueno, como por ejemplo, con este ejercicio, quiero que me indiquen qué es eso. Un vaso. Perfecto, ok. ¿Alguien más? Vaso. Okay. ¿Alguien más? ¿Alguien más ve más que eso? Un vaso, profe. Ok. Un vaso rojo. Ok, perfecto. Ya algo más. Un vaso rojo. ¿Qué más? Un vaso rojo y eso que en la parte de arriba tuviese como un globo tapado. Un vaso rojo que tiene arriba como tapa un globo. Ya, muy bien. Un lápiz vaso. y un vaso rojo. Un vaso rojo, por dentro es blanco.
Muy bien. Ya voy detallando un poco, voy describiendo ese objeto, ¿verdad? Que ahí estoy de pronto usando el lado izquierdo, el lado más analítico, que estoy describiendo algo, ¿verdad? Veo ahí, por lógica, un vaso rojo que tiene en su interior un color blanco. De pronto, ¿alguien me puede decir, solo con ver esa imagen, de qué material está hecho el vaso? De plástico, profe. De plástico. De plástico, perfecto. Mira cómo nuestro cerebro automáticamente registra hasta el material solo con la estimulación visual. Porque no es que lo tenemos y lo palpamos, como yo tengo acá un vaso también y yo lo puedo palpar, lo puedo sentir con el tacto y obviamente mi cerebro analiza y dice, sí, es un vaso de plástico. Pero sin embargo, esa experiencia, ese aprendizaje que ya quedó en mi cerebro, automáticamente lo va a asociar. Dice, pues no, tiene la imagen, tiene la textura, al menos de ser un vaso de plástico, porque si no, si fuera de vidrio ya fuera de otra manera, fuera transparente, reflejara, no lo sé, ¿verdad? ¿Alguien más me dice otra característica de eso, de ese objeto? Ese vaso plástico tiene una forma más estrecha en el fondo que en la parte superior, y también en la parte de abajo tiene unas líneas, y en la parte superior también tiene varias líneas redondeadas por el cuerpo del vaso. ¿Ya? ¿Alguien me puede decir si el vaso está lleno o vacío de pronto? Profesor. Vacío. ¿Cómo está? Dígame. Vacío, ¿ya? Es un vaso desechable además. Exacto, desechable, perfecto. Bueno, ya por ahí escuché algunos comentarios referentes a ese objeto, ¿ya? Sabemos que es un vaso de primero, o sea, eso ya nuestro cerebro lo identificó, lo analizó, vaso. Ya más o menos le dimos el material con que estaba hecho, perfecto, plástico, el color igual, rojo, y también pudimos dar ciertos detalles en su parte interna que tiene un color blanco en la parte interior. Por ahí alguien dijo que tenía como una tapa en forma de un globito. Aparte también dijeron que está vacío el vaso, ¿verdad? Y es algo que ni siquiera lo volteamos a decir, mira, no tiene nada, ¿verdad? Pero ya nuestro cerebro está interpretando, ¿verdad? Un estímulo visual está mandándose a nuestro cerebro, viajando por nuestra región prefrontal para analizar y lo regresa y lo interpreta. Ahora, si yo les digo, ¿para qué sirve ese objeto? Para tomar algún tipo de bebida. Ok, ¿alguien más? ¿Para tomar algún tipo de bebida? Son utilizados mayormente para tragos sociales, refrescos y esas cosas. Listo, para cualquier tipo. ¿Alguien más me puede decir para qué sirve? Generalmente se utiliza para tomar gaseosas. Ya, muy bien, perfecto. Pero también se puede utilizar para guardar algo. Ah, qué bueno, para guardar algo, ¿verdad? Que no sea líquido. O tomar agua, normalmente en los hospitales. Perfecto, ya. ¿Alguien más de pronto? ¿Ya? ¿Un último comentario tal vez? Por lo general, maestro, es un vaso desechable y como desechable es para cargar y con la firme intención de no retornarlo al lugar, Perfecto. sino desecharlo. Maestro, yo lo usaría, es un vaso bonito, lo reciclaría para poner lápices bonitos en el escritorio. Si estoy en un salón de clase, pongo lápices colores porque es un vaso bonito. Perfecto. Mire qué bonito que no solo ha sido un vaso plástico rojo desechable, vacío, y que sirve para bebidas, para introducir líquidos, sino también hay algo importante que alguien me dijo, también lo puedo usar como portalápices de pronto. Y he ahí un punto importante, ¿ve? Porque de pronto nuestro cerebro simplemente lo analizó, vaso, solo sirve para bebidas, sirve para nomás servirse líquidos, y como es de plástico lo uso una sola vez, más nada, a la basura. Pero ¿qué pasa cuando... Profesor, dígame. Buenas noches, Daisy Pérez. En esos vasos se hacen manualidades, se hacen unas flores muy bonitas. De todo eso se saca, de ese vaso que está ahí, se saca muchas cosas bonitas. Perfecto. Hasta para sembrar mata. Y es ahí donde yo quería llegar. Mire que sin proyectarle ya se iban saliendo esas nuevas ideas, otra forma de darle utilidad
a ese objeto que únicamente al inicio dijimos que esta sirve para servir líquidos. Pero alguien dijo, sirve de pronto como portalápices, ¿verdad? Una persona que tiene desarrollado ese lado creativo, y es lo que queremos nosotros impactar en nuestros estudiantes, es que pueda sacarle provecho a un objeto tan simple como un vaso de plástico y poderle dar otra utilidad. Y no simplemente desecharlo como dice, ok, solo sirvió para eso y listo. Porque no le dieron más expectativas, no le dieron más alternativas de uso de ese objeto y por ende su creatividad se vio limitada referente a eso. Entonces yo con este vaso, que en este caso lo tengo azul, entonces le puedo dar utilidad, lo puedo forrar, lo puedo rellenar de abono, lo puedo usar como una macetera, sirve para inclusive para hacer dibujos de círculo, lo pongo en un papel. Motivamos a nuestros estudiantes a ir más allá de lo que perciben, porque la gran mayoría, ¿no?, de las personas únicamente se limita a decir la función que conocen normalmente. Pero sin embargo, cuando los chicos empiezan a tener otras alternativas y empiezan a desarrollar ese lado creativo, de este simple vaso pueden sacar maravillas, hasta flores dicen por ahí, ¿verdad? Y quién sabe qué cosas más bonitas se puede sacar de este objeto. Entonces, asimismo, el contenido educativo, el aprendizaje que nosotros podamos brindarle a nuestros chicos, es importante llegar a ese lado emotivo. Y ese lado emotivo es importante fortalecerlo. ¿Por qué? Porque también nuestras emociones importan. La neurociencia ha demostrado que estas emociones mantienen esa curiosidad y que son imprescindibles en los procesos de razonamiento, de toma de decisiones, de memoria y atención también, y que jamás pueden estar separados. Es decir, emoción con razonamiento o emoción con los procesos cognitivos no pueden estar separados. No podemos estar hablando de un proceso educativo que impacte si no agregamos dosis de emociones a esa clase. No es lo mismo que de pronto yo como docente llegue a un salón de clase y diga a mis estudiantes, a ver, saquen una hoja, guarden todos sus libros, que es como nos hacían antes, ¿no? Los exámenes sorpresa. No sé si a ustedes les pasaba lo mismo. Saquen una hoja, dejen un lapicero, guarden sus cuadernos, libros. Ahora sí, vamos a hacer el examen de la clase de ayer, no sé, a veces así tenían los profesores esas metodologías para evaluar. Entonces, ¿qué pasaba con nosotros? ¿Qué pasaba? Nos poníamos nerviosos, nos asustábamos, muchos lloraban porque ahora me voy a sacar un 0, pero sin embargo, ¿qué pasaba en nuestro cerebro? Inclusive a veces cuando ya el profesor nos decía de antemano que para mañana tienen prueba, uno estudiaba, muchos se memorizaban el contenido y listo, muchos de pronto tenían el conocimiento ahí presente en su memoria, pero ¿qué pasaba al momento ya de darlo? Muchos se olvidaban por la atención, por la forma de pronto de evaluar. Entonces, ¿qué pasó ahí? Empezó a segregar ese cortisol, hormona del estrés, que bloqueaba el proceso de aprendizaje. ¿Qué pasa? Que cuando estamos bien preparados y resulta que estamos frente a un auditorio con más de 100, 200 personas, ese estímulo visual que nosotros vemos nos genera ansiedad, genera ese cortisol, el estrés se eleva y nos bloquea todo el contenido que teníamos reservado en nuestra memoria. Y no podemos sacarlo. Y empezamos a palpitar, a sudar y todo se nos olvidó. Cuando nosotros cambiamos el escenario y cuando nosotros de pronto empezamos una hora de clase generando empatía, generando rapport, sonriendo, pues generando esa confianza con el estudiante, automáticamente nuestro cerebro va a generar esa dopamina que va a estar tranquilo, va a dar tranquilidad, va a dar hasta motivación para seguir, pues, y dar esa evaluación sin miedo, sin temor, porque estamos generando estímulos positivos que impactan en mi cerebro y que me permiten a mí darme esa seguridad para poder desarrollar mi prueba y decir, pues bueno, yo lo aprendí, yo lo repasé, yo lo estudié, yo lo analicé y sé lo que me va a preguntar. Entonces, pero esas cosas que impactan vienen directamente desde nuestras emociones.
La tristeza, la ansiedad, la angustia que me genera a mí en una evaluación, o si el simple hecho de yo estar frente a un docente, que yo sé que ese docente pues es sumamente estricto, que no le gusta ni siquiera que nadie se levante, que ni siquiera alguien se voltee a ver a su compañero porque enseguida viene ya el castigo, lo mandan a dirección, en fin. Entonces el estudiante se pasa toda esa hora clase tenso, sudoroso, intrigado y no pone atención a lo que el docente empieza. Y todavía lastimosamente se ve ese tipo de docente que de pronto genera ese ambiente porque piensa que así puede controlar la disciplina dentro del aula. Cuando nosotros cambiamos ese estímulo, generamos emociones positivas en nuestros estudiantes, créanme que la clase se vuelve divertida y aparte anclan todo ese aprendizaje con la emoción. No sé si ustedes recuerdan, de pronto si yo le pregunto a alguien, tal vez recuerdan usted cuál fue la mejor docente de su escuelita, de la infancia. Yo recuerdo, y hasta la fecha recuerdo, y cada vez que la veo por la calle le digo señorita, a pesar que ya tengo yo mis 40 años, y yo la recuerdo, no sé qué me dio, ni siquiera me acuerdo qué contenido académico me dio, pero me acuerdo tanto porque esa docente era tan cariñosa, era tan empática, nunca la vi enojada. Entonces yo creo que eso impactó más a mí, a mi persona, que cualquier otra docente que de pronto pudo darse una cátedra excelente, pero no me generó una emoción, Voy a contar una anécdota ahora, personal, y sé que de pronto con el permiso de mi maestro Carlos también. Yo conocí a Carlos Méndez, también así, de casualidad. Y yo vi de pronto así en un tutorial que hablaba sobre el sistema límbico, el secuestro ambientalino, algo que me interesa mucho también de la neuroeducación, la neurociencia, pero lo desglosó tan sencillo, fácil, entendible, digerible, que me llegó así, me impactó. Y dije, pues no, algo importante, qué estrategia está usando pues este docente, me llama la atención, porque no es fácil hablar del funcionamiento cerebral y todo el mecanismo que lleva pues estos procesos cognitivos dentro del cerebro, pero realmente lo hace con una técnica tan entendible, de una manera tan carismática, y automáticamente me enganché, también fui estudiante como ustedes de algunos diplomados de neurosexualidad, y créanme que yo he quedado fascinado con la didáctica, con la estrategia pedagógica que usa nuestro maestro Carlos. Entonces yo realmente aplaudo a esos maestros que tienen esa metodología, esa pasión por transformar generaciones, influir sobre todo en el futuro de una sociedad trascendental. Cuando nosotros tenemos un estímulo puede ser un estímulo auditivo, por decirlo así, pongámoslo un auditivo, que de pronto alguna docente le hizo, o de pronto le tomó una evaluación sorpresa, o lo está culpando de algo que usted no hizo. Ese estímulo obviamente viaja directamente a la corteza cerebral, lo procesa, lo analiza, baja por el tálamo, que también hace una función de analizar, integrar ese estímulo, y lo pasa por el sistema límbico, que es nuestro sistema nervioso emocional, nuestro cerebro emocional. Ahí lo interpreta también, genera una emoción y automáticamente hace una reacción corporal. Y esos son esos estímulos que nos permiten a nosotros que ese conocimiento quede anclado o simplemente se guarde en esa memoria. Quiero que ahora hagamos un ejercicio importantísimo para activar nuestras emociones. Y quiero que me ayuden todos, por favor, haciendo esto. Yo quiero que de pronto, si están ahí cerca de su cuarto, de su habitación, no sé, vayan y cojan alguna fragancia. ¿Ya? Puede ser un perfume, puede ser de pronto un desinfectante, no sé, de pronto justamente están en la hora de la merienda y por ahí está el aroma de la comida, no sé. Yo sé si de pronto ustedes pueden ir, y yo por ejemplo acá tengo un aroma, y quiero que usted lo perciba. ¿Ves? Si puede, cierre los ojos, percíbalo, y quiero que me diga qué le recuerda al oler ese aroma. O de pronto cuando usted va por la calle y va oliendo, ¿verdad?, la comida, ¿con qué le recuerda? ¿Dónde lo traslada?
¿Le ha pasado eso alguna vez? Pues a mí me ha pasado. Ok, perfecto. Entonces es muy importante concentrarse en ese aroma, inhalarlo, para que ese estímulo olfativo llegue hasta nuestro cerebro e interprete. Y automáticamente lo va a conectar con alguna experiencia pasada. De pronto es el perfume que le regaló, no sé, el esposo o la esposa. De pronto es el perfume que siempre quiso tenerlo y que usted ahorró hasta el último centavo para conseguirlo. De pronto usted está ahí, está el aroma de alguna comida, le llega hasta su casa y le dice, ay, qué rico, me recuerda de pronto cuando mi abuelita o mi mamá cocinaba así de rico. Entonces ese estímulo olfativo va a generar una emoción que se va a hacer, que la va a recordar el evento que usted obviamente pues pasó. Mírese que solo con ese recuerdo, con ese ejercicio, con ese estímulo olfativo, de pronto se lo lleva hacia ese escenario. Entonces, cuando nosotros también activamos, dígame. Yo tengo una crema, maestro, que me regaló mi esposo cuando éramos novios. Okay. Y cuando yo suelo oler la fragancia, como usted dijo ahora, eso me transporta a aquellos tiempos, cuando yo era novia de mi ahora esposo. Claro. Solamente con usar la crema o cuando la destapo, o si mi hija la destapa, el olor me lleva al recuerdo. Y qué importante, de pronto usted dice, pero ¿por qué? Si ya eso pasó como hace 5 o 6 años de pronto, y qué raro. Imagínense cómo es nuestro cerebro y cómo tiene esa capacidad de almacenar ese escenario, ese recuerdo tan bonito. ¿Por qué? Porque es algo significativo para usted. Porque si de pronto fuera una crema cualquiera que se ponga, sí, huele rica nada más. Pero sin embargo es un aroma que le recuerda que es una crema que le regaló su esposo y que qué bonito y que siempre le gusta y por eso siempre la compra porque le recuerda pues ese detalle de su esposo, pues esa emoción que le genera y es un aprendizaje. Pero así es que tenemos que nosotros impactar a nuestros estudiantes. Porque cuando damos simplemente una clase monótona, una clase solo como un monólogo, como que solo el docente va y bla, 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 y no hace partícipe a los estudiantes, no es recursivo, porque eso es muy importante también, el recurso que yo use para poder impactar en los chicos, porque a veces uno como docente pues se deja llevar por la emoción del caos que está generando la indisciplina en el aula y lo primero que hace pues es reaccionar frente a ese caos. Pero no busca una estrategia para llegar y poder enganchar a esos adolescentes, a esos niños que están de pronto ahí buscando la manera de aprender en ese desorden, pero sin embargo a veces cuando uno los conecta con algo tan sencillo, de pronto a veces llevan ellos su lunch, de pronto la sacamos al patio y hacemos oler de pronto una planta, un aroma, y desde ahí generamos un aprendizaje, ya estamos anclando en ellos ese proceso importantísimo de enseñanza. Ahora de pronto si usted alrededor de pronto en la pared, en su mesita de noche de la sala, tiene una fotografía, yo quiero que la observe, la tome la fotografía, la observe por unos minutos y la mire bien. Yo quiero que de pronto haga ese trabajo. De pronto si usted la tiene por ahí guindadita, la tiene por ahí cerca, por ejemplo yo acá tengo esta fotito, bueno, yo aquí tengo 3, pero en particular esta, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí veo a mi familia, veo a mi esposa, a mis hijos, y me recuerdo que en esa foto mi esposa estaba dando una charla contra la violencia de la mujer. Veo a mis hijos y todo eso, y me recuerdo qué hice ese día. Mire ese estímulo visual. Ahora, ¿alguien me puede comentar de pronto si ya pudo conseguir esa foto? ¿Qué le recuerda? De pronto, profesor. A ver, dígame. Yo estoy observando una fotografía donde estoy con mi familia completa. En la playa. No solamente un recuerdo de la playa, sino que un día en mi iglesia dando una actividad, los jóvenes enmarcaron esa foto para nosotros por el trabajo que hacíamos con la familia. Y ahora vino a mi memoria la emoción que sentimos porque fue una sorpresa. Y hace ya más de 5 años. Imagínese esa emoción que uno nuevamente vuelve a sentir cuando observa y detalla pues no esa fotografía. Y no solo le viene el momento, sí, es una foto familiar, simplemente qué bonito, sino ya cuando uno le da un análisis
que sí, es que fue porque aquella vez estuvimos en una congregación y todo la pasamos muy bonito, me acuerdo que se organizó muy bien, y empiezan a ver esos recuerdos y mire ese aprendizaje, que de pronto a veces uno dice, Dios mío, solo con ver la foto me recordé, ya no me acordaba qué había pasado en esa época, hasta la fecha exacta, las personas que estuvieron inclusive ahí en la foto, qué hicimos después, y todo ese escenario, esa película que uno recuerda simplemente con ese estímulo visual. Entonces es importante motivar y sobre todo estimular estos estímulos, como ustedes habrán ya leído, y tengo entendido que sí, la importancia que tiene este lenguaje VACOP, el lenguaje visual, auditivo, kinestésico, olfativo y gustativo. Tal cual pasa eso. El kinestésico es fácil. El kinestésico, de pronto, cuando uno abraza a alguien, al menos le toca el hombro a alguien, cuando uno estaba en el salón de clase y le decías, qué bien, realmente te felicito, lo has hecho muy bien. A los chicos, créanme que eso les da un impacto emocional tan grande que obviamente pues va a motivarse en sus clases. Si no, si solo estamos solamente reprimiendo, si estamos simplemente etiquetándolos, obviamente diciendo que no aprenden, de que ellos están distraídos, de que solo están en el juego, entonces no nos hemos adaptado a su mundo. El mejor momento para que ellos puedan aprender también es en el juego. Actividades lúdicas que impactan, porque nuestro currículo está como que diseñado más para que el lado analítico, lógico se desarrolle, porque nuestro currículo da como 20 horas a la semana de matemáticas, 15 lengua y literatura, pero ¿qué pasa con la actividad física, con la actividad artística, la actividad cultural? Está muy reducida y no permite que se equilibre esos hemisferios. Si no hay esa estimulación en el lado derecho, en el lado creativo, musical, obviamente, ¿cómo nosotros queremos generar una educación de esa magnitud? Es importante que como docente entendamos cada parte del funcionamiento de nuestro cerebro para poder activarlo, poderlo anclar, poder llegar hasta ese lado y poder darle una huella a nuestro cerebro y un aprendizaje. Hay algo que siempre motivar en nuestros chicos, hay algo que siempre les va a interesar y nosotros como docentes tenemos que estar muy observadores. Siempre tenemos que activar siempre en ellos esa emoción para generar un aprendizaje significativo, que esa es la intención. Yo ver un salón en donde todos los estudiantes quieran interactuar, quieran participar, quieran sacar provecho, no porque de pronto decir, es que historia no me gusta, porque me mandan a investigar, me mandan a aprender fechas, pero ¿qué pasa si yo le doy otra connotación, otra estrategia? Y me gustaría de pronto, no sé si han escuchado esta reflexión sobre la maestra y el corcho. Con esto ya vamos finalizando, porque es una reflexión muy interesante que más da hincapié a lo que acabo de decir. Les cuento rapidito. Resulta que un director va a hacer una visita a una escuela en particular y pasa por justamente una aula donde escuchaba mucho ruido y la maestra estaba así, como ven en la gráfica, desesperada en una esquinita, no sabía qué hacer, los chicos alborotados en la clase, nadie le prestaba atención y entra este director y le dice, maestra, ¿qué está pasando? Y la maestra enseguida pone su justificativo y se le queja. Y le dice, pues que no tengo recursos didácticos para trabajar con los chicos. El ministerio no me da material actualizado para poder trabajar con los chicos. Entonces no les puedo generar un aprendizaje significativo. Y resulta que el director observó un corcho de esos que están sobre el pupitre de la maestra y le dijo, a ver chicos, ¿qué es esto? Así les enseñó, ¿qué es esto? Pues entonces uno por ahí dice, es una mano, así, en son de burla. No, pero ¿qué tengo en la mano? Es un corcho, qué bueno. ¿Y de qué está hecho el corcho? ¿De dónde sale el corcho? Otro también le dijo, no, de su mano porque ahí sale. El otro dijo, no, de una botella de vino. El otro dijo, no, sale de un árbol. Qué bueno. ¿Y para qué sirve el árbol? Y empezaban a engancharse otros niños de su entorno y decían, no, la madera sirve para hacer sillas, otro decía para hacer mesas, otro le decía para hacer camas, otro por ahí le dijo para hacer barco. Perfecto, entonces vamos a dibujar un barco. Todos entonces cogieron una hoja en blanco, sacaron sus colores y empezaron a dibujar. El barco lo empezaron a colorear
y entonces el director les decía, a ver, quiero que vayan a ese barco y lo lleven a un puerto de esta ciudad. En mi caso, vamos a llevarlo a Puerto Santana de Guayaquil, Ecuador. Entonces, ok, ¿dónde queda ese puerto? Ah, en Guayaquil, qué bueno. ¿Y dónde está Guayaquil? En Ecuador, perfecto. ¿Con qué lindera Ecuador? En el sur. Ah, lindera con Colombia. En el norte con Perú, perfecto. ¿Cuántas provincias? Y así el maestro iba haciendo preguntas y ahí involucró historia, geografía, dibujo, arte, inclusive ciencias naturales. Entonces, una vez que ya salió y pudo captar la atención de todos sus estudiantes, le dijo a la maestra, le dejo este aprendizaje. Y la maestra agradecidísima, dijo, nunca voy a olvidar este aprendizaje que usted me dio. Entonces el director ya salió, dejó ya más tranquilo el aula, pero que resulta que a la semana vuelve a hacer revisión y encontró el mismo escenario. Un desorden, la profesora aterrada, ya quería renunciar porque dice, no, con estos chicos no se puede. Y el director le dice, ¿y qué pasó con lo que usted aprendió? Lo que pasa es que usted se ha llevado el corcho y no lo encuentro. Entonces, ¿qué pasa con esos docentes de pronto que no ven más allá de ese corcho? Porque nosotros tenemos que aprender a buscar cada uno nuestro corcho y generar esa atención en nuestros estudiantes. En sí no es el corcho como tal, es mi estrategia que va a impactar muchísimo en esa educación. Puedo hacer lo mismo con un vaso, puedo hacer lo mismo con un lapicero. Tengo que aprender a ser recursivo, que esto me ayude a generar esa atención, esa motivación y poder ir enganchando a ese grupo de estudiantes, a esas cabecitas de mundos diferentes para poderle dar pauta a ese proceso de enseñanza. Si yo no involucro emociones, si yo no involucro sorpresas, si yo no involucro recompensas, realmente yo no voy a poder generar un aprendizaje significativo. Porque esto de estar repitiendo lo que viene en un libro, lo que yo pongo en la pizarra, no es aprendizaje. Realmente eso simplemente es repetir un conocimiento que ya está establecido y no voy a generar un proceso creativo, un aprendizaje propositivo que yo pueda tener de aquí a futuro, aquellos estudiantes que puedan tener un criterio propio y analizar el contexto social actual, analizar muchas cosas que de pronto en su futuro podrán venirse. Entonces, seamos así y no seamos de pronto como manifiesta aquí esta gráfica, en donde Albert Einstein dice que todos somos unos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol, vivirá su vida entera creyendo que es inútil. Así que cada uno tiene su habilidad, cada uno tiene su potencialidad. No miremos las debilidades de nuestros estudiantes. Seamos capaces de observar más allá esa potencialidad y poder de ahí buscar estrategias que me permitan a mí como docente, como educador, generar un proceso de enseñanza que pueda significar mucho para esa persona. De pronto entre ese grupo de estudiantes, y no es por lo que los comparemos como los animalitos que vemos, pero cada estudiante tendrá su estilo y su ritmo de aprender. Yo no me puedo esperar que ellos se adapten a mi estilo o a mi ritmo, porque yo soy el docente, yo conozco las estrategias, yo tengo que adaptarme a ese ritmo y ese estilo que tienen mis estudiantes, para desde ahí yo proponer estrategias que me permitan a mí engancharlos. Si yo no genero ese tipo de empatía con ellos, créanme que yo podré ser de pronto el profesor más exigente, podrían decirme que es el mejor profesor, pero por lo que puede dar una disertación, pero no por lo que yo pueda lograr impactar en mis estudiantes. Porque si yo puedo decir y yo puedo de pronto pedir una opinión a un padre de familia, de un profesor estricto, puede decir, no, es que él es un buen profesor, a él nadie se le porta mal, a él nadie se le sale del aula. Pero si usted le pregunta a un alumno, ¿qué tal es ese profesor? Ese profesor es un malo, ese profesor no enseña, ese profesor solo grita, ese profesor no nos entiende, que resulta con un contraste con otro profesor o profesora que tenga desarrollado ese lado emocional, creativo, empático, que le permita enganchar con ese mundo adolescente, con ese mundo infantil, en donde yo me pueda aprovechar de eso para generar ese aprendizaje.